No sé en qué momento exacto empecé a traicionar a Javier, pero si tengo que señalar el primer empujón, fue aquel sábado por la noche, en la boda de mi prima. No fue una pelea, ni una conversación dura, ni una noche de sexo horrible. Fue todo lo contrario. Esa noche, por primera vez en años, alguien me miró como si yo importara. Y no fue mi marido. Era una boda en Toledo, de esas que empiezan formales y acaban con los tíos quitándose la corbata y las tías bailando descalzas con el moño a medio caer. Yo llevaba un vestido rojo. Ceñido. No tanto como para parecer una desesperada, pero sí lo suficiente para no parecer una madre aburrida de 2 hijos que solo habla de listas de la compra. Javier me dijo que iba guapa, pero lo dijo como quien comenta que ha subido la gasolina. Después de la ceremonia, con las mesas ya despeinadas y la gente empezando a entrar en calor, un camarero se me acercó con una copa y una sonrisa que duró medio segundo más de lo necesario. Lo noté. No era un crío, tendría unos 30 y tantos, de esos que te miran con seguridad pero sin ser pesados. Me ofreció la copa sin decir nada, solo con una mirada de esas que no se pueden escribir en un mensaje. Y me reí, porque hacía siglos que nadie me miraba así. Ni siquiera recordaba cómo era eso. Javier estaba en otra mesa, hablando con su cuñado de seguros o algo igual de apasionante. Ni me miraba. Yo estaba de pie, sola, con ese vestido rojo que ya me empezaba a parecer un disfraz. Y entonces, ese camarero, el de la copa, me dijo al pasar, no deberías estar sola con ese vestido. Y fue una frase estúpida, digna de película barata, pero me dolió lo justo y me calentó lo suficiente. Porque tenía razón. Esa noche no pasó nada. Pero cambió todo. Volvimos al hotel, con los niños durmiendo en la habitación contigua, y Javier ni se molestó en tocarme. Estaba cansado. Siempre estaba cansado. Se quitó los zapatos, se tumbó en la cama y me dio las buenas noches como quien cierra una persiana. Y yo, mientras me desmaquillaba, me miré al espejo y pensé, lo peor no es que no me desee. Lo peor es que ni siquiera se da cuenta de que ya no existo. A los 2 días, me colé en un grupo de Facebook de mujeres del barrio que organizaban cenas, copas y escapadas. Ni siquiera soy muy social, pero necesitaba salir. Una semana después, una de ellas me presentó a Mario. Separado, 2 hijos, moreno, y con esa sonrisa de hombre que ya ha metido la pata varias veces y ha aprendido a escuchar. Era el tipo de hombre que huele bien sin que se note, que no grita, que sabe cuándo callar. Nos vimos primero en grupo. Luego en una terraza, solos. Luego, en su coche, un martes por la tarde. No hubo promesas, ni mentiras grandes. Solo 2 personas que necesitaban tocar a alguien sin sentirse invisibles. Y entonces empezó el problema de verdad. Porque cuando ya llevas un tiempo mintiendo, aprendes a hacerlo sin pestañear. Javier nunca sospechó nada. Él estaba más contento, decía que yo estaba más alegre, más guapa últimamente. Me preguntaba si me estaba cuidando más, y yo le decía que sí, que iba al gimnasio. Mentira. Iba a ver a Mario. No me siento orgullosa. Pero tampoco me siento culpable, y eso es lo que más me asusta. Porque al principio pensaba que esto era una forma de escapar. Pero ya no sé si quiero volver. Y justo cuando empezaba a creer que podía llevar esta doble vida sin que nada estallara, Javier hizo algo que lo cambió todo. Algo que no tuvo nada que ver con el móvil, ni con mensajes, ni con pillarme en una mentira. Fue algo que ni yo vi venir. No fue una conversación. No fue una pelea. No fue un mensaje en mi móvil, ni una llamada a deshoras, ni una corazonada repentina. Fue una factura. Una maldita factura de una tienda de perfumes en la que yo nunca había comprado, pero que estaba a mi nombre y había llegado al buzón. Esa factura fue la primera piedra en el alud.
Javier, como siempre, abrió el correo antes que yo, lo hacía desde que nos mudamos juntos, una de esas rutinas tontas que no tienen importancia hasta que sí la tienen. Esa mañana él estaba desayunando con el café en la mano y los papeles en la otra. Yo estaba en la cocina, preparando las mochilas de los niños. Ni siquiera miré su cara, pero escuché cómo dejó la taza sobre la mesa. No fue con fuerza, pero tampoco fue con cuidado. ¿Tú has comprado esto?, preguntó sin levantar la voz, con ese tono neutro que usa cuando no sabe si se está enfadando o simplemente haciendo una pregunta. ¿Qué es eso? Me giré, cogí la hoja y la miré como si fuera la primera vez que la veía, que en realidad lo era. Perfumería El Olfato Fino, 123 euros, pagado con la tarjeta del banco. La tuya. Me miró entonces, y ahí sí que noté algo raro, como si estuviera esperando algo más que una respuesta. No tengo ni idea de qué es esto. Igual es un error, puede ser otra Clara, pasa a veces, ¿no? Javier no contestó. Tomó su móvil, buscó algo y luego me mostró la pantalla. Era un mapa, una dirección, la de la tienda. Y luego otra pantalla, mi historial bancario. Ahí estaba el pago. A mi nombre. Con mi tarjeta. No supe qué decir. Literalmente no tenía cómo explicarlo. Porque claro, esa compra no la había hecho yo, sino Mario. Una tarde que me pidió que pasáramos por esa tienda a comprar un perfume para su suegra, que aún veía por los niños. Yo pagué, él me dio el dinero en efectivo después, y nunca pensé que eso fuera a generar nada. Un favor. Un gesto pequeño. Una tontería, pensé. Pero cuando te pasas meses mintiendo, las tonterías también se convierten en pruebas. Javier se levantó de la silla sin decir palabra, se fue al cuarto y cerró la puerta. No la golpeó. No gritó. No me pidió explicaciones. Ese silencio fue peor que cualquier discusión. Yo me quedé en la cocina, con los tuppers de los niños abiertos, el zumo a medio servir, y las piernas temblando. Nunca había sentido tanto miedo. No por él, ni por mí, sino porque de repente entendí que ya no estaba controlando nada. Que se había roto algo, y ni siquiera sabía cuánto. Pasaron 3 días en los que apenas nos dijimos nada. Los mínimos. ¿A qué hora sales? ¿Has recogido a los niños? ¿Hay pan? Pero el ambiente era insoportable. Javier no insistió con la factura, no volvió a mencionarla. Pero yo sabía que estaba en su cabeza, dándole vueltas, buscando conexiones, quizás empezando a mirar otras cosas que antes no miraba. Me sentía expuesta. Todo lo que antes parecía un detalle sin importancia ahora podía volverse sospechoso. El cuarto día, sin previo aviso, me pidió que lo acompañara al Carrefour a hacer la compra grande del mes. Nunca íbamos juntos. Nunca. Ni cuando éramos novios. Él odiaba el supermercado y yo prefería ir sola. Pero ese sábado a las 11 de la mañana me dijo, vístete, vamos a comprar. No me atrevía a decir que no. Durante el recorrido por los pasillos no dijo nada. Ni una sola palabra fuera de lo necesario. Me preguntaba si queríamos más arroz, si los niños seguían tomando el mismo yogur, cosas así. Pero su tono era raro, casi mecánico. Yo intenté parecer normal, pero me sudaban las manos, y no podía concentrarme. Cuando llegamos a la sección de productos de higiene, se detuvo de golpe frente a una estantería. Era la parte de los preservativos. Nunca los habíamos comprado desde que nos casamos. Usé pastillas al principio, luego ya nada. Miró un paquete, lo cogió, lo leyó, y lo puso en el carro sin decir nada. Me quedé quieta, sin saber si preguntar, si hacerme la tonta, si decirle algo. Al final solo dije: ¿eso? Y él,
sin mirarme, respondió. Para cuando empieces a decirme la verdad. Seguimos comprando en silencio, pero yo ya no estaba ahí. Estaba en otra dimensión. Sentía que cada paso era un juicio. Que cada producto que metíamos en el carro era parte de una historia que él estaba escribiendo con todas las piezas sueltas. Ya no tenía control de nada. Mario me había escrito esa misma mañana, preguntando si podríamos vernos después de comer. No le respondí. Ni pensaba hacerlo. Cuando volvimos a casa, dejamos las bolsas en la cocina y Javier se fue directamente a la habitación. Cerró con llave. Eso no lo había hecho nunca. Nunca. Ni siquiera cuando se enfadaba. Esa noche dormí en el sofá. Me inventé un resfriado, le dije a los niños que tenía fiebre. Mentí otra vez, como si no pudiera dejar de hacerlo. Al día siguiente, domingo, me levanté temprano y me fui a dar una vuelta por el barrio. Necesitaba pensar, aunque no sabía exactamente en qué. Estaba demasiado adentro de la mentira como para salir, y demasiado asustada como para seguir fingiendo. A las 12 me llamó Mario. No contesté. A las 12:20, volvió a llamar. Esta vez sí respondí. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No. No está bien. Creo que Javier sabe algo. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Te pilló? No. No sé. Pero está raro. Muy raro. Y ha dicho algo que, no sé. Me da miedo. Mario se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que no esperaba. Clara, si esto te va a complicar la vida, lo dejamos aquí. No quiero arruinarte nada. No respondí. No sabía si quería que me salvara o que me empujara más al abismo. Volví a casa una hora después. Los niños estaban viendo dibujos, Javier no estaba. No dejó nota. No avisó. Pasaron 4 horas hasta que volvió. Venía con un sobre. Me lo dio sin mirarme. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Dentro había una hoja impresa. Era un resumen de mis movimientos bancarios de los últimos 3 meses. Había varias líneas subrayadas. Restaurantes, peajes, un hotel. Todo con fechas y horas. Algunas veces en las que dije que iba con amigas. Otras que supuestamente eran citas médicas. Todo estaba ahí. Cuando levanté la cabeza, él seguía sin mirarme. Solo dijo: no quiero explicaciones. Solo quiero saber cuántas veces me mentiste. Ni siquiera necesito detalles. Solo un número. No supe qué contestar. No porque no lo supiera, sino porque decirlo en voz alta me daba un asco que me paralizaba. Tragué saliva. Sentí la garganta cerrarse. Y al final dije la única cifra que no era mentira. 7. Javier asintió. No cambió la expresión. Se fue al baño y cerró la puerta. No la volvió a abrir en toda la noche. Y en ese silencio, supe que acababa de perder algo que nunca volvería. Después de esa noche, Javier empezó a actuar de una forma que nunca imaginé. No gritó, no rompió nada, no me pidió explicaciones adicionales. Simplemente se volvió metódico, silencioso y distante. Dejamos de dormir en la misma habitación. Dijo que necesitaba espacio y empezó a quedarse en el cuarto de invitados, con la puerta cerrada. A los niños les dijo que estaba trabajando por las noches para un proyecto especial. Yo no supe cómo enfrentar esa nueva rutina. Me despertaba y ya no estaba a mi lado. Volvía del trabajo y él ya se había encerrado. La cena la hacíamos por turnos. Nunca coincidíamos a propósito. No era que evitáramos hablar,
era que habíamos asumido que no quedaba nada útil que decir. A mí no me dio tiempo a asumir nada. No sabía si estaba esperando que me echara de casa, si estaba pensando en pedir el divorcio o si estaba planeando algo más frío. Esa incertidumbre me tenía en vilo constantemente. Una tarde, después de recoger a los niños del colegio y llevarlos con mi madre porque tenían una actividad extraescolar, llegué a casa y noté algo raro. Todo estaba excesivamente ordenado. Las puertas abiertas, las luces encendidas. Fui al salón y allí estaba Javier. Vestido con camisa, sentado en el sofá, con un cuaderno sobre las piernas y un bolígrafo en la mano. Me miró directamente por primera vez en días. No con odio, no con tristeza, sino con una especie de calma seca que no supe interpretar. Siéntate, me dijo, señalando el sillón enfrente suyo. Me senté sin decir nada. Él pasó la primera hoja del cuaderno y me mostró una lista. Nombres de lugares, fechas, horas. Todo detallado. Era su reconstrucción completa de mi engaño, día por día. Me sentí desnuda, atrapada, como si todo lo que creía haber ocultado hubiera estado siempre frente a él. Lo que hiciste no tiene arreglo, dijo sin levantar la voz. Pero eso ya lo sabes. No respondí. Me limité a asentir levemente, sin fuerzas para intentar justificar lo que era injustificable. He decidido que no voy a hacer un escándalo. No voy a contárselo a los niños, ni a tu madre, ni a tus amigas. Ni siquiera a Mario, aunque sé quién es, dónde vive y en qué coche se mueve. No voy a ir a su casa a partirle la cara, aunque me gustaría. No voy a insultarte ni a rebajarme. Lo que voy a hacer es otra cosa. Levantó el cuaderno y arrancó una hoja. Me la entregó. Era una especie de contrato informal, con una lista de puntos. Al principio no entendí. Lo leí todo 2 veces. En ese papel, Javier me estaba proponiendo que siguiéramos viviendo en la misma casa durante 3 meses, tiempo durante el cual él podría preparar todos los trámites legales de separación, dividir cuentas, gestionar el tema de la custodia. Durante esos 3 meses, yo no podía ver a Mario, ni hablar con él. No podía salir por las noches ni quedarme a dormir fuera. Él tampoco lo haría. No habría discusiones delante de los niños, ni insinuaciones, ni comentarios pasivo-agresivos. Cada uno haría su vida, pero con respeto. Y al final del periodo, firmaríamos el divorcio y él se mudaría a otro piso. No quiero pelear, me dijo. Quiero entender en qué momento dejaste de sentir algo por mí y si eso que sentías por él valía todo esto. Yo no sabía qué contestar. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la respuesta era tan cruda que dolía pronunciarla. Porque no era que dejara de quererlo de golpe. Era que lo nuestro se había vuelto tan monótono, tan mecánico, tan vacío, que cuando alguien me ofreció un poco de atención, lo tomé sin pensar. Como una idiota. Como una cobarde. No fue por él, dije finalmente. Fue por mí. Porque no me reconocía, porque me sentía invisible, porque me había convertido en alguien que no quería ser. Él solo estaba ahí cuando me empecé a romper. Javier me miró unos segundos, sin mostrar ninguna emoción. No es una explicación. Es una excusa. Pero al menos no me estás mintiendo otra vez. Firmé el papel. No porque me pareciera justo, sino porque no tenía fuerzas para enfrentar nada más. No iba a discutir términos. Ya había destruido demasiado como para poner condiciones. A partir de ese día, nos volvimos 2 desconocidos con normas. 2 adultos fingiendo normalidad en una casa que ya no era un hogar. Los niños no sospechaban nada, pero empezaban a notar que algo era diferente. Javier ya no me daba besos en la mejilla. No se acercaba cuando me ponía el abrigo. No se sentaba a mi lado en el sofá.
En la cena, hablábamos con ellos como si todo estuviera bien, pero apenas cruzábamos palabras entre nosotros. Pasaron las semanas. Yo no hablaba con Mario. No le escribía. Borré sus mensajes, sus fotos, su número. No porque quisiera olvidarlo, sino porque no podía permitir que esa parte de mí siguiera viva mientras el resto se desmoronaba. Algunas noches pensaba en él. En sus manos, en sus bromas, en cómo me hacía sentir. Pero no lo echaba de menos. Echaba de menos sentir algo. Lo que fuera. Porque ahora todo era gris. Una noche, después de que los niños se acostaran, bajé a la cocina y encontré a Javier bebiendo vino. Solo. Sentado en la encimera, como hacía años que no lo veía. Me acerqué y me senté enfrente. ¿Tú estás bien?, le pregunté, sin intención de provocarlo, solo por saber. Se encogió de hombros. Estoy mejor de lo que pensaba. No me duele tanto como debería. Me duele más haber sido tan estúpido. Por confiar, por creer que estábamos bien, por no ver nada. Eso me jode más que el engaño en sí. No supe qué decir. Porque tenía razón. Porque yo lo había traicionado, pero él también me había dejado de lado mucho antes. No es excusa. Pero tampoco es mentira. Yo tampoco estaba bien, dije. Solo que en vez de pedirte ayuda, hice la peor elección. Javier suspiró. Bebió otro sorbo. Lo más jodido es que si me lo hubieras dicho, si me hubieras dicho que necesitabas algo más, no sé, igual hubiera reaccionado. Igual no. Pero al menos hubiéramos tenido una oportunidad. Ahora no la hay. Asentí. Y ahí supe que el divorcio era solo un trámite. Que lo nuestro ya estaba muerto. No por el sexo, ni por el otro, ni por el silencio. Por la suma de todo. Por no haber sabido hablar antes. Por no haber tenido el valor. Javier se fue a dormir y yo me quedé en la cocina hasta las 3 de la mañana, repasando cada escena en mi cabeza. Pensando si había algo que pudiera haber hecho diferente. Pero ya no importaba. Lo que vendría después iba a doler más. Lo primero que hizo Javier cuando se cumplieron los 3 meses fue pedirme que saliera de casa durante una tarde. No me dijo por qué, solo que necesitaba que no estuviera allí desde las 5 hasta las 9. No pregunté nada. Llevaba semanas esperando ese día, ese corte, ese cierre. Ya habíamos hablado con el abogado, habíamos empezado los trámites, y habíamos llegado a acuerdos razonables sobre la custodia, el reparto de bienes y el uso temporal de la vivienda. Yo me quedaría con los niños hasta que encontrara otro piso. Él se iría a casa de su hermano unos meses, después vería si alquilaba algo cerca. Todo estaba atado, hablado y calculado. Pero esa petición de que me fuera, sin explicación, me dejó intranquila. Me pasé la tarde en casa de una amiga, revisando el móvil sin saber bien qué esperaba. A las 9 en punto volví. Cuando abrí la puerta, me encontré la casa completamente diferente. No había muebles en el salón, solo un sofá viejo que ni siquiera era nuestro. Las paredes estaban vacías, sin fotos, sin cuadros, sin estanterías. La televisión, el equipo de música, la consola de los niños, todo había desaparecido. Entré corriendo al pasillo, abrí los armarios del recibidor. Vacíos. Subí las escaleras y comprobé que las habitaciones también estaban medio vacías. La suya, completamente despejada. La de los niños, sin juguetes, sin sus cosas habituales. En la mía solo quedaba la cama, la ropa y poco más. Fui hasta la cocina, abrí la nevera. Vacía. Los armarios, igual. Ni una taza, ni un plato, ni una sartén. Todo se lo había llevado.
Me senté en el suelo del salón sin saber si estaba enfadada, humillada o simplemente superada. Me levanté, lo llamé. No contestó. Le mandé un mensaje. Nada. Estuve así 1 hora hasta que por fin sonó el teléfono. Era él. ¿Dónde está todo? Le pregunté sin rodeos. En un trastero. Todo lo que compré yo o lo pagué con mi dinero está allí. Lo he inventariado, te he dejado una copia en la mesa del comedor. Puedes revisar lo que quieras. Lo que es de los niños está separado, no te preocupes. Pero he decidido que no me parece justo dejarte el escenario completo de una vida que tú misma destrozaste. ¿Y esto te parece justo? No estoy obligado a dejarte nada que no sea tuyo. Lo sabes. Y he sido más generoso de lo que mereces. Solo he querido dejar claro que no pienso hacerte más favores. Lo que tenía que aguantar, lo aguanté. Lo que tenía que perder, lo perdí. Ahora te toca a ti empezar desde cero. Colgó. Me quedé en silencio con el teléfono aún en la mano. Fui a la mesa del comedor y allí estaba el documento. Un listado de objetos, con precios estimados, con anotaciones tipo adquirido en 2017 con mi nómina, regalo de boda de mis padres, comprado antes del matrimonio. Todo clasificado. Javier había hecho un desmantelamiento quirúrgico de nuestra vida en común. Y yo no sabía si admirar su precisión o asquearme por su frialdad. Llamé a Mario. No lo hacía desde que Javier descubrió todo. Me contestó rápido. Le conté lo que había pasado. Le dije que necesitaba que viniera. Que no podía estar sola esa noche. Estoy con mi hijo ahora. Pero paso en cuanto lo deje con su madre. Dame 1 hora. Colgué, apagué las luces del salón y me senté en la escalera. Me sentía estúpida, pequeña, completamente fuera de lugar. Mario llegó casi a las 11. Lo abracé sin decir palabra. Nos sentamos en la cocina, donde solo quedaban 2 sillas viejas. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que no sabía. Tal vez un poco de aire. Un poco de humanidad. ¿Te arrepientes? Preguntó de pronto, sin rodeos, mientras me pasaba una cerveza. ¿De qué? Contesté. De haber empezado esto conmigo. No supe qué responder al momento. Me lo pensé. No me arrepiento de haberte conocido. Me arrepiento de haberlo hecho como lo hice. Me arrepiento de haber sido tan cobarde. De no haber tenido los ovarios de decirle a Javier que algo estaba mal antes de hacer mierda todo. Mario no habló más. Se quedó a dormir en el sofá. Al día siguiente me ayudó a montar una cama supletoria para los niños y me trajo una cafetera nueva. No hablamos de futuro. No hablamos de volver. Solo estábamos. Y eso ya era bastante. Durante las semanas siguientes me dediqué a recomponer la casa. Compré platos baratos, vasos, alguna alfombra de segunda mano. Pinté una pared, colgué algunas fotos. Mis hijos, por suerte, seguían sin entender del todo lo que estaba pasando. Les dije que papá se había ido a vivir un tiempo a otra casa, que a veces las parejas necesitaban espacio. No preguntaron demasiado. Estaban más concentrados en su día a día, en sus deberes, en sus amigos. Me aferré a eso para no derrumbarme. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unos papeles, me llegó una notificación del banco. Javier había retirado una cantidad importante de nuestra cuenta común. No me avisó. Le llamé. Me contestó seco. Es mi parte. Voy a empezar de cero, igual que tú. ¿Y no pensabas decirme nada? No tengo por qué avisarte. No estamos juntos. No tenemos nada que discutir. Coge lo tuyo.
Haz lo que quieras. Yo no voy a estar pendiente de ti. Javier, no me trates como una enemiga. No soy tu enemiga. No. Eres peor. Eres la persona que dormía a mi lado mientras me mentía. Y eso no se lo haces a un enemigo. Se lo haces a alguien que confía. A alguien que cree que está a salvo contigo. Me quedé callada. No había defensa para eso. Lo que me dolía no era su rabia, era que tenía razón. Que todo lo que decía tenía una lógica inapelable. Que yo había roto esa confianza sin medir el daño. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había perdido. No solo a Javier, sino a la idea de familia, a la rutina de años, a la estabilidad que había despreciado por buscar algo más. No porque Mario fuera malo, no porque fuera una aventura. Sino porque lo usé para no enfrentar lo que de verdad estaba roto. Y ahora solo quedaban escombros. El mensaje me llegó un martes por la mañana mientras preparaba el desayuno de los niños. Era de Javier. Corto, directo, sin introducción. Este viernes a las 7 de la tarde, quiero hablar. Sin niños. En casa. Lo leí 3 veces. No entendí el tono. No sabía si era una amenaza, una propuesta o simplemente un trámite más. Le contesté con un vale y nada más. El resto del día me costó concentrarme. Intenté hacer las cosas como siempre, pero sentía que me habían puesto una cuenta atrás en la espalda. Sabía que se acercaba el momento en que tendríamos que ponerle palabras a todo lo que había quedado en silencio. Los niños pasaron el fin de semana con mi madre, como habíamos acordado. A las 6:30 del viernes ya estaba todo recogido. Me duché, me puse ropa cómoda y me senté a esperar. Javier llegó puntual, con una bolsa en la mano. Me saludó con un gesto y me ofreció una cerveza sin decir nada. La acepté. Nos sentamos en el salón, cada uno en una esquina del sofá. Al principio no hablábamos. Parecía que estábamos esperando que el otro rompiera el hielo. Ya están todos los papeles listos, dijo al fin. El martes firmamos. El abogado nos ve a las 10. Asentí. Era lo esperado. He estado pensando en todo esto, continuó. Y antes de cerrar el capítulo, quiero decirte algunas cosas. No porque crea que cambiarán algo, sino porque necesito sacarlas. Y si luego quieres decir lo tuyo, bien. Si no, también. Le hice un gesto con la cabeza para que siguiera. No me sentía con derecho a interrumpirlo. Yo no era el mejor marido, lo sé. Me metí en mi rutina, en mis cosas. Dejé de mirarte. Dejé de darte espacio. Me acomodé. Y no me di cuenta de que te estabas apagando, o de que te estabas yendo. Pero aunque cometí errores, lo hice desde la costumbre, no desde el desprecio. Nunca te fui infiel. Nunca mentí. Siempre estuve. No sabía si debía agradecerle esas palabras o hundirme más. Lo que más me dolió, siguió, no fue que te acostaras con otro. Fue la parte en la que me mirabas a los ojos cada mañana y fingías que todo estaba bien. La parte en la que me decías te quiero sabiendo que ya no era verdad. Esa parte fue la que me rompió. No sabía cómo pararlo, le dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Empezó como algo pequeño, algo que no pensaba que iba a escalar. Y luego fue demasiado tarde. Me asusté. Me dio miedo enfrentar lo que había hecho. Podías haber dicho algo, contestó. ¿Y tú habrías querido escucharlo? Si te hubiera dicho hace un año que me sentía vacía, que no me sentía vista, ¿me habrías escuchado o habrías dicho que eran tonterías? No respondió al instante. Bebió un trago y luego habló, más tranquilo. Tal vez no.
Tal vez me hubiera puesto a la defensiva. Pero al menos lo sabría. Al menos no me hubiera enterado a través de una factura y una lista de movimientos bancarios. Me quitaste la posibilidad de pelear por lo nuestro. Esa frase se me quedó grabada. Nunca me lo había planteado así. Siempre pensé que decir la verdad habría destruido todo, pero tal vez esconderla fue lo que realmente lo mató. No fue por Mario, añadí. No fue por él. Fue porque me sentía sola. Porque tú y yo ya no éramos tú y yo. Porque todo era rutina. Porque me levantaba cada día sintiendo que no me estabas viendo. Y cuando alguien me miró, me dejé llevar. No porque fuera especial, sino porque yo necesitaba sentirme especial. ¿Y ahora lo eres? Preguntó. No lo sé. Ya no estoy con él. Dejé de verlo cuando empezamos con esto. Me pareció lo mínimo que podía hacer. ¿Y lo extrañas? Pensé la respuesta antes de decirla. No. Extraño sentir algo. No a él. Me di cuenta de que tampoco estaba enamorada. Solo estaba perdida. Javier se quedó en silencio un rato. Luego dejó la cerveza sobre la mesa y se recostó en el sofá. He pensado muchas veces en vengarme. En acostarme con alguien. En contarle todo a tu familia. En llevarme a los niños. En hacerte sentir la misma humillación que sentí yo. Pero no lo hice. No por ti. Por mí. Porque no quiero ser esa persona. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero te agradezco que no lo hicieras. No lo hice porque sé que, al final, el daño ya está hecho. Nada que haga va a devolverme la confianza que perdí. Lo único que puedo hacer es recomponerme y seguir. Yo también quiero hacer las cosas bien, dije. Por los niños. Por lo que fuimos. No quiero que esto acabe siendo una guerra. Entonces hagámoslo bien. Separémonos sin arrastrarnos. Dejemos de arruinarlo todo. Y cuidemos a los niños como si todavía fuéramos capaces de trabajar en equipo. Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en la misma página, aunque esa página fuera el cierre de una historia. Hablamos un rato más, de cosas prácticas, del colegio, de las vacaciones, de cómo íbamos a contarles a los niños. No hubo más reproches. No hubo más ataques. Solo la frialdad de dos personas que entienden que ya no hay nada que salvar. Se fue poco antes de las 10. Antes de irse me dio un sobre. Esto lo tenía guardado desde hace tiempo. Era para nuestro aniversario. No lo usé. No lo voy a usar. Haz lo que quieras con él. Cuando se fue, abrí el sobre. Era una reserva para un fin de semana en Granada. Hotel con spa. Habitación doble. Fechaba 3 semanas después del día en que él descubrió todo. Lo guardé en un cajón. No lo tiré. No por nostalgia. Porque necesitaba recordar que antes de que todo se rompiera, todavía había alguien que estaba dispuesto a intentarlo. El día que firmamos el divorcio fue rápido, sin comentarios innecesarios, sin sorpresas. Llegamos por separado, nos sentamos frente al abogado, escuchamos lo que ya sabíamos de memoria y firmamos donde nos indicaron. No nos miramos durante todo el proceso. Solo al final, cuando él se levantó para irse antes que yo, me dijo con una voz sin tono, ni dura ni blanda, cuídate. Yo respondí con un tú también, sabiendo que era lo último que nos íbamos a decir en mucho tiempo. Salí de la oficina con la cabeza llena de cosas que no sabía cómo ordenar. Me subí al coche, lo puse en marcha y me quedé parada varios minutos sin saber a dónde ir. Ya no había vuelta atrás. Era oficial. Estaba sola. Y no tenía ni idea de cómo se suponía que debía empezar de nuevo.
Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas. No sentía tristeza ni alivio. No sentía nada claro. Era como si mi cuerpo funcionara en automático. Me levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, trabajaba, cocinaba, y volvía a empezar. Todo muy ordenado. Muy correcto. Como si hacer las cosas bien sirviera para borrar la forma en la que había arruinado todo. Pero el silencio en la casa por las noches era insoportable. A veces pensaba en llamarlo. No para volver. Solo para saber cómo estaba. Pero me detenía siempre en el último segundo. Yo ya no tenía derecho a eso. Lo había perdido. Una noche, saliendo del trabajo, me crucé con Mario. Fue inesperado. Estaba en la calle, justo frente al supermercado, con unas bolsas en la mano. Me vio antes de que pudiera girar. Se acercó despacio, con una sonrisa que parecía forzada. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó por los niños. Le dije que estaban bien. Me preguntó si tenía tiempo para un café. Dudé unos segundos y luego acepté. Fuimos a un bar cerca de la estación. Uno de esos lugares donde nadie te mira dos veces. Nos sentamos frente a frente y por primera vez en mucho tiempo no supe cómo empezar una conversación. Él fue el que rompió el silencio. ¿Te arrepientes de haberme conocido? No, respondí. Me arrepiento de haber usado lo que teníamos para escapar de mi matrimonio en lugar de enfrentar lo que pasaba. Pero no de haberte conocido. Yo no supe manejarlo. Pensé que estaba ayudando. Pensé que te estaba dando lo que necesitabas. Luego me di cuenta de que solo estaba siendo parte de algo que iba a dolerle a mucha gente. No eras responsable de mis decisiones. No, pero participé. Nos quedamos un rato callados. Luego le pregunté si había conocido a alguien. Me dijo que no. Que estaba enfocado en su hijo. Que con eso ya tenía suficiente. Me preguntó si yo había vuelto a ver a alguien. Le dije que no. No hacía falta explicar por qué. Ninguno de los dos propuso volver a vernos. Ninguno de los dos alargó la charla más de lo necesario. Nos despedimos con un abrazo largo. No triste. Solo tranquilo. Como si los dos hubiéramos entendido que aquello fue solo un error de momento. Una vía de escape que nunca debió convertirse en costumbre. Volver a casa después de ese encuentro me dejó con una sensación de cierre. No porque Mario fuera un capítulo que necesitaba terminar, sino porque me ayudó a darme cuenta de que, por primera vez en meses, ya no tenía necesidad de mirar atrás. Ya no esperaba que Javier volviera. Ya no pensaba en lo que pude hacer distinto. Ya no buscaba explicaciones en cada decisión tomada. Solo tenía que mirar hacia adelante, aunque no supiera qué esperaba ahí. Un domingo por la mañana, Javier vino a recoger a los niños. Estaba más delgado. Más serio. Pero también se le notaba menos tenso. Se los llevó a pasar el día y yo me quedé sola en casa. Aproveché para limpiar, ordenar, tirar cosas que ya no necesitaba. Cuando volví a abrir el cajón donde había guardado la reserva del hotel que me había dado aquel día, decidí finalmente tirarla. No por rabia. No por dolor. Sino porque ya no me ataba a nada. Era un recordatorio innecesario de lo que no se logró. Lo arrugué y lo tiré a la basura sin pensarlo dos veces. Luego me preparé un café y me senté en la terraza a respirar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba donde debía estar, aunque fuera en un lugar incómodo. Pasaron los meses. Empecé a salir con algunas amigas, a recuperar vínculos que había descuidado. Me apunté a un curso de fotografía. Hacía años que no hacía nada por gusto. Por interés propio.
No fue una revolución. No cambié mi vida de golpe. Solo hice pequeñas cosas. Pequeños gestos para empezar a reconstruirme. Hubo días buenos. Días malos. Días en los que me preguntaba si mis hijos me juzgarían cuando crecieran. Días en los que soñaba con Javier y me despertaba con el corazón encogido. Pero también hubo días en los que me reí sin culpa. En los que me sentí ligera. En los que pensé que, quizás, con tiempo, podría volver a ser feliz. O algo parecido a eso. Un día, meses después de la firma del divorcio, Javier me escribió para contarme que iba a mudarse a otra ciudad por trabajo. Me dijo que no era lejos, pero que implicaría que los fines de semana con los niños serían menos frecuentes. Me pidió que habláramos para organizarlo. Nos vimos en un parque. Hablamos con calma. Ya no había tensión. Ya no había dolor en cada frase. Él había rehecho parte de su vida. Yo estaba en ello. Hicimos planes logísticos, acuerdos, y nos despedimos con un apretón de manos. Civilizados. Adultos. Dolidos, sí. Pero en paz. Ese fue el final real. No el día que me descubrió. No el día que firmamos. Ese día, en ese parque, entendí que ya no tenía nada pendiente con él. Que lo que hubo entre nosotros se había cerrado de verdad. Que no quedaban explicaciones ni promesas ni rabias. Solo un pasado que había que respetar y un presente que había que aceptar. Ahora, cuando me preguntan si estoy bien, digo que sí. Porque no necesito estar perfecta. No necesito tener todo claro. Solo necesito avanzar. Y eso es lo que hago cada día. Si algo aprendí de todo esto es que nadie es invulnerable. Que no hay garantías en el amor, ni en la familia, ni en uno mismo. Que no hay atajos para arreglar lo que se rompe. Que cuando uno traiciona, no solo hiere al otro, también se borra a sí mismo por dentro. Y que el perdón, cuando llega, no siempre significa reconciliación, pero sí puede ser el primer paso para no quedarse atascado en la culpa para siempre. Ya no soy la mujer que era. Tampoco soy la que fui durante esa etapa en la que me perdí. Soy alguien que se está redibujando. Que está aprendiendo. Que ya no espera que nadie la salve. Que entiende que equivocarse no te define, pero asumirlo sí. Y eso, ahora, me basta.